maravillas y prodigios. Eso es normal. Normal según la descripción de la Biblia. Yo anhelo eso. ¿Y ustedes? Pero seamos sinceros, la mayoría de los creyentes no viven así en estos días. Keenan, tú desde que te conozco hace muchos años, te has movido en lo sobrenatural, pero Dios exponencialmente está aumentando lo sobrenatural. ¿Qué está pasando en tu ministerio? Se están realizando muchos milagros desde que aprovechamos esta revelación de descifrar el código de lo sobrenatural. En realidad, ves que cada creyente tiene el ADN del cielo en su interior. Y esto es algo muy profundo, igual que el ADN natural determina cómo nos vemos, cómo hablamos, todo esto, y tu ADN espiritual determina sobre cómo operas en el reino. Así que enseñamos sobre esto. Hemos visto personas que viajan desde todo el país y tienen un diagnóstico de cáncer, regresan y están totalmente curados del cáncer. Tuvimos casos en los que las personas han sido liberadas de poderes demoníacos. Pero lo que es aún más grande es que las personas se contagian de esto y después salen como personas normales, según ustedes, de acuerdo a la Biblia, y están demostrando el poder de Dios. Algunas de las cosas que están ocurriendo... Tiene su servicio en la congregación y 100 personas son liberadas de demonios. Sí. ¿Qué ha pasado? Escucha, Sid, a veces yo... ¿Sabes? Algunas veces Apuesto yo... a que eso no ocurre en tu iglesia, ¿verdad? Debería. Algunas veces yo creo que estoy soñando, pero de repente entra la presencia de Dios, nos da una palabra de conocimiento y dice, es hora de que las personas se liberen, y los demonios comienzan a salir de ellas. Espíritus de suicidio, muerte, asesinato, adicción, adulterio, todo tipo de demonios salen de las personas. Yo no toco a nadie, no impongo ninguna mano, ni tengo una conversación larga con los demonios para tratar de convencerlos de que tienen que salir. No entrevisto a los demonios, ¿entiendes? Yo... No haces periodismo de investigación. No en ese sentido. Entonces, los somos. Creo que va a ser normal que las personas se liberen en los supermercados. Creo que en la guardería infantil los demonios de suicidio saldrán de los niños. Creo que los profesores de las escuelas van a tener servicios de liberación en las aulas. Y ellos podrán expulsar espíritus gracias a que obtuvieron la comprensión del código de lo sobrenatural. ¿Cuál es esta profunda verdad que marca la diferencia en tu congregación y en sus vidas, y cuando luego van a otras personas les sucede lo mismo? ¿Sabes que la Iglesia durante muchos años ha estado bajo el movimiento de la Reforma? Desde el año 1500 hablamos de la Reforma Protestante y utilizamos el término reforma, reforma, reforma. Dios comenzó a hablarme y me dijo, hijo, no quiero una reforma, quiero una transformación. Y lo que sucede cuando somos transformados, todo nuestro ser es cambiado. Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, debes nacer de nuevo. En otras palabras, nacer de nuevo significa nacer de lo alto. Significa que se obtiene un nuevo código genético. Lo digo todo el tiempo y me dicen, bueno, la diabetes corre en mi familia, la depresión viene de familia, las enfermedades mentales son de familia. Depende de qué familia estés hablando. Porque si te refieres a... Amén. Sí. ¿Estás hablando de tu familia natural? Sí. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, pertenecemos a una nueva familia espiritual. Somos totalmente nuevos y recibimos el linaje de la sangre de Jesús. Jesús no fue un suicida, él nunca estuvo deprimido, nunca quiso saltar de un precipicio. Tal vez quería arrojar a las personas al precipicio, pero Jesús caminaba en tal comunión con Dios. Esto es lo que ocurre. Literalmente nos volvemos regenerados. No solo regenerados, regenerados. Recibimos nuevos genes espirituales, y esos genes espirituales hacen que nos veamos, pensemos, hablemos y actuemos como nuestro Padre Celestial. Cuando las personas nos dicen, ¿te pareces a tu padre? ¿Entiendes? Mi padre tiene genes fuertes e incluso sus nietos también se parecen a él. Bien, imagina los genes de Dios. ¿Quién tiene genes más fuertes? Nadie tiene genes más fuertes que Dios. Así que, básicamente, cuando nacemos de nuevo, nosotros recibimos su ADN en nuestro interior. Y como todo, cuando
recibes algo, tienes que activarlo. Tienes que entrar en ello, tienes que demandarlo. Puedo tener músculos, pero si no me ejercito, no se desarrollarán. Puedo tener talentos, pero si no los uso, no se desarrollarán. Bien, si nunca aprovechamos este ADN, nos sentaremos en nuestra bendita seguridad y esperaremos solo ir al cielo mientras vivimos sin recursos. Pero Dios dice, lo que quiero es que salgas e impartas el reino de Dios, está en nuestro interior. Así que realmente tenemos que hacerlo así. Escuchamos el término evangelio muy seguido. Sí. Sabemos que el evangelio significa buenas Así noticias, es. pero es muy sencillo, explícalo. El evangelio es sencillo. El Hijo de Dios se hizo hijo del hombre, para que los hijos de los hombres pudieran ser hijos de Dios. Es muy sencillo. Eso es el evangelio. Déjame darte una buena noticia. Quiero que tú seas, ¿cuál es la palabra? Regenerado. Regenerado. Regenerado, creo que lo pronuncias diferente, pero me gustaría decir una oración. Quiero que la repitas y hagas tu mayor esfuerzo por creerla. De verdad te lo digo. Si dices esta oración, Dios no es hombre para que mienta. Y lo que Él quiere es regenerarte. Él quiere vivir dentro de ti. Vamos. Él quiere convertirse en tu todo en todo. Él quiere darte un propósito. Él desea darte ánimo en tu caminar. Él quiere entregarte. Él quiere que tú seas su hijo, que lo sepas y que demuestres su reino. Repite esta oración en voz alta conmigo en este momento. Querido Dios, he cometido muchos errores. Y lo siento mucho. Creo que la sangre de Jesús me ha dejado limpio. Y ahora que estoy limpio, no tengo pasado. Tengo un futuro maravilloso. Es como si hoy fuera el Mezcla con nuestra identidad en Cristo. Saber quiénes somos, nuestra identidad espiritual en Yeshua, es el secreto para desbloquear el poder de Dios en nuestras vidas. También enseñas, y esto es muy importante, la mayoría no lo entiende, la unidad. Explícalo. Sabes que somos uno con el Padre. Jesús defendió esta doctrina y también la enseñó. Y tuvo muchos problemas. Los religiosos odian esto. Porque esta es la razón por la que lo odian, porque la gente religiosa quiere que pases por ellos para llegar a Dios. Ajá. Así que Jesús elimina eso de la ecuación. Nos dice, puedes ir al Padre directamente en mi nombre. Así como yo soy uno con el Padre, vine a serlos uno con el Padre, para que tengamos una comunión ininterrumpida con Dios. Esto es diferente a la religión, sí, esto es más grande que la religión. La religión es nuestro intento de acercarnos a Dios. La cruz fue el plan exitoso de Dios para acercarse a nosotros. Y cuando nosotros aceptamos el hecho de que tenemos el ADN de Dios, Dios es nuestro Padre y somos uno con Él, cambia nuestra realidad. Las personas han experimentado esto. Había una joven en una iglesia y ella había estado enfrentando demasiados rechazos y muchas cosas sucedían en su vida. Ella nunca entendió quién era. Así que empezamos a enseñarle esto. Dijo que fue como si un manto de vergüenza y culpabilidad se desprendiera de ella. Empezó a vivir su vida. Comenzó a ser audaz. Empezó a caminar con confianza. Empezó a compartir su fe. Empezó a experimentar el gozo del Señor. Y esto está disponible para todos los creyentes. Cuando volvamos, voy a pedirte que extiendas la mano y ores por los telespectadores. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede cuando extiendes tu mano? Cuando extiendo mis manos y oro, no es solo una oración, es una impartición. Y creo que millones de personas que nos están viendo van a recibir una impartición de lo sobrenatural y se va a convertir en algo normal para ellos. Así es, te diré que tenemos todo tipo de testimonios sobre esto, Sid. Y seré honesto contigo. Estaba un poco molesto por los testimonios que no testificaron. ¿Por qué? Así con mis otros libros y pensé, bueno, esto no es justo, esos también eran buenos. Pero, hablando en serio, las personas empiezan a entender esto, Sid, y está cambiando sus vidas.
Quiero que sus vidas cambien. Cuando volvamos, haré que extienda su mano. Somos lo que somos capaces de hacer, representa nuestra autoridad. Verás, la mayor parte de mi vida, incluyendo una gran parte de mi vida cristiana, estuve perdido. Lo que quiero decir es que sí estaba en la iglesia, yo hablaba en lenguas, leía mi Biblia, pero no sabía realmente quién era. Así que estuve luchando en mi caminar, en mi experiencia cristiana. Miré a mi alrededor y vi que otras personas pasaban por lo mismo. Y un día Dios literalmente empezó a tratar conmigo sobre lo que significa ser una nueva criatura. Y pensé esto, dije, bien, si soy una nueva creación, significa que lo viejo se ha ido y lo nuevo ha llegado. Pensé, si lo viejo se fue y lo nuevo llegó, significa que los viejos hábitos, formas de pensar, comportamientos, estos también han pasado. Pensé, de acuerdo, muy bien, ¿y qué pasa con las antiguas inseguridades que tenía? Los miedos, el miedo a ser rechazado, el miedo al fracaso. Esto también ha pasado. Entonces es como si naciera un bebé, eres literalmente como un bebé saliendo de la matriz del vientre de tu madre. Este bebé llega fresco. No fue reciclado, no es así, no creemos en la reencarnación. Los cristianos no deben comportarse como si fueran reciclados. No estamos reformados, somos nuevos. No habíamos existido antes, somos una nueva especie creada. Las personas a veces me preguntan y dicen, ¿cómo una persona negra o dirán afroamericano? Yo digo, no, nueva creación. Soy una nueva raza creada. ¿Correcto? Una especie totalmente diferente. Sí. En realidad está usando un adjetivo que es fuerte. Dices, te has convertido en una nueva y peligrosa creación. Así es. ¿Peligrosa para quién? Para los demonios, para el diablo, para el reino de las tinieblas. Llegas a convertirte en una amenaza existencial para el reino de las tinieblas. Cuando te das cuenta de quién eres. Y por esto digo que nos ataca mucho. Sí, he estado haciendo el ministerio sobrenatural durante mucho tiempo, como sabes. Lo sé. Y te diré lo siguiente, ahora, con esto, se ha vuelto más fácil que nunca. Porque no se trata de lo que estoy haciendo o de lo que intento hacer. De lo que se trata ahora es de permitir que Dios se exprese a través de mí. Sano a las personas por accidente. Será igual que... creo que van a llegar los días, sí, donde será como cuando la sombra de Pedro sanó a las personas. Sí. Creo que nos vamos a tropezar con alguien en algún supermercado por accidente y el cáncer va a salir de su cuerpo. Ni siquiera estarás buscando el milagro. Tengo niños en mi iglesia que imponen las manos a personas con enfermedades crónicas y se liberan totalmente. Tienen 7 años, 8 años, 9 años, 12 años y ya están profetizando. Así que este es el nuevo movimiento de Dios. Lo nuevo es que volvamos a los fundamentos. Muy bien, también has estado hablando y lo has estado mencionando ahora. Es la palabra posición. Sí. Explícalo. Claro, me encanta explicar esta historia con un relato bíblico, ¿sí? Sabemos sobre Jacob, ¿cierto? Y conocemos a Esaú. Por supuesto, lo resumiré por el tiempo. Jacob roba la primogenitura de Esaú, mata un animal y se pone la piel del animal encima debido a que su hermano tenía demasiado vello. Cuando su padre le está dando la bendición, le dice, te escuchas igual que Jacob, pero te sientes como Esaú. Aquí Dios me mostró una revelación del Evangelio. Jesús es nuestro hermano mayor en la redención. Cuando va a la cruz, es el cordero del sacrificio. Él muere para que podamos vestir su piel. Cuando nosotros nos vestimos de Cristo, nos presentamos ante el Padre como el hermano mayor. No solo por el hermano mayor o para el hermano mayor, sino que oramos en su nombre. Significa que cuando nos presentamos ante Dios, Él ve a Jesús. Dios nos otorga el favor que Jesús se merece. Nos da la sanidad que Jesús se merece. Y esta es otra forma de vivir nuestras vidas, Sid. Pero estoy viendo que ocurren muchos milagros. Las personas me han escrito muchas cartas.
Muchos correos electrónicos, en ellos dicen, he sido creyente por 30 años, he sido creyente por 40 años, y ahora, por primera vez en mi vida, estoy empezando a caminar en victoria. ¿Sí? Sí. Muchos están caminando por debajo de lo que Dios tiene para ellos. Sí. Como el hombre en el estanque de Bethesda. Así es. Ese hombre es un ejemplo perfecto. Llevaba 38 años buscando que el agua se moviera. Siento que hay algunas personas que están viviendo así ahora y les hablaré en este momento. Son como ese hombre en el estanque de Bethesda. El pecado los tiene paralizados. Y están esperando que Dios se mueva. Pero Dios dice, en lugar de esperar a que me mueva, abre tus ojos a Jesús, que está justo delante de ti. Y Él te dice hoy, ¿quieres ser sanado? Estamos tentados a decir, bueno, no entiendes lo que hizo mi madre, lo que hizo mi padre, lo que me hicieron en la última iglesia, mi último pastor abusó de mí y me duele. Jesús dice, no te pregunté todo eso. Lo que te estoy diciendo es, ¿quieres entrar en una nueva realidad? ¿En un lugar de victoria? ¿En una nueva posición? Lo que Jesús le decía a ese hombre era que cambiara de posición. Sal de la derrota y entra a la victoria. Sal del pecado y ahora entra en la justicia. Lo diré de esta manera, he viajado durante muchos años en avión, y hay una diferencia entre la primera clase y la clase turista. Sí, estás en el mismo avión, vas al mismo destino, pero ¿dónde estás sentado? Tu posición determina tu experiencia. Dios dice, es hora de dejar de ser un cristiano en turista, y es hora de entrar en primera clase para que puedas conseguir todo lo que Dios tiene para ti. Sí. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo para descifrar el código de lo sobrenatural? Sí, el Espíritu Santo es el intérprete del código, ¿cierto? Él es el decodificador, y su importancia no es que sea algo, una fuerza, una cosa o ideas en tu mente. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, todo su ministerio para los santos se trata de revelar al Padre y de revelar quiénes somos. El Espíritu Santo está constantemente cuando alguien dice, bueno, el Espíritu Santo me trajo convicción o me siento mal por algo. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo está tratando de llamarte a la realidad de lo que eres. Porque esa lucha, esa adicción a la pornografía, ese pecado con el que estás lidiando, eso no es lo que realmente eres. El Espíritu Santo dice, no, vuelve a ser quien eres. Él constantemente te trae de vuelta. Y cuando Él hace esto, ¿Qué refieres con Dios me sostuvo? ¿Qué significa? Significa por esto. Dios, ahí viene otra vez. Dios me sostuvo y necesitaba tanto el consuelo. Nunca me sentí consolado. Tenía 44 años y me consumía el temor. ¿Estás diciéndome que sentiste lo que yo sentí? ¿Que Sí. Dios hizo eso? Pude sentir los brazos de Dios rodeándome. Sí, Pero te dije que él era aventurero. Sí, pero lo era. tengo que decirte, Trish, aún me incomoda que un hombre salte a mi regazo. No lo ¿Qué dudo. tan alto era? 1.92. 1,92. ¿Qué te parecería que un hombre de 1,92 brincara en tu regazo? Es más, pero los padres de Jack fueron alcohólicos. Ujú. Él fue casi un tirano en casa. ¿Es Correcto, correcto eso? sí. Es Bien, correcto. Tu historia. Ahora, fuiste criada en una familia muy cristiana, pero muy legalista. Cierto. Y tu padre tuvo un infarto cuando era joven y pasaron de clase media a vivir al día. Cierto. ¿Qué hay con los humanos que, como es nuestro Padre, se lo atribuimos a Dios? ¿Qué causa eso? Creo que es la primera relación con un hombre en la vida, ¿sabes? Es el padre terrenal. Y de esa relación aprendemos cómo sentirnos cómodos en la presencia del amor y si no tenemos eso, ese amor, si no se nos expresa, verás en la forma en que nos nutre, si nuestras necesidades básicas no se cubren en esa relación, como que nos ayuda o en realidad nos hace ver a Dios Padre con el mismo lente con que vemos al Padre terrenal. Y verás, ella se casó como todos. ¿Y cuál es la imagen de un matrimonio? No son tus padres. La imagen de un matrimonio es Hollywood.
Y, y no fue Hollywood para ti, ¿cierto? No lo fue porque Jack creció en un hogar muy herido, con padres heridos, y ellos no sabían cómo cubrir sus necesidades. Todos necesitamos amor, confirmación, seguridad y propósito. Y la familia de Jack solo proveía esas condiciones si Jack se desempeñaba, si era el mejor niño o si era el mejor tenista, o si vivía la vida haciendo todo lo que hacía ver bien a sus padres. Y así Jack estaba como, sabes, no era rebelde ni nada de eso, pero nunca sintió que valía solo por ser un chico, solo porque era un niño. Nunca tuvo un sentido de seguridad como cuando Jack saltó a tu regazo. Tal vez te sentiste incómodo. Así fue. Pero Jack se sentía muy cómodo en ese momento de su vida. Él estaba cómodo con la presencia de un padre. Muy bien, ambos podemos decir que los dos ansiaban amor. Así Y es. literalmente se chupaban la vida del otro porque tenían necesidad de amor. ¿Es eso inusual? Creo que es muy común. Yo viajo por todo el mundo y a donde voy veo matrimonios en el mismo estado. Algunos matrimonios están en peor estado que el nuestro porque muchas personas están heridas. Y hay una gran estadística que aprendí no hace mucho, que 80% de los niños menores de 18 años hoy viven en casas donde su padre biológico no está. ¿Puedes imaginar lo que sucede en esa casa donde crecen en un hogar o un lugar donde no hay ambiente creado para que se sientan valorados, para que sientan que alguien se enorgullece de mí, algo ven que hay dentro de mí y quieren que tenga un propósito y me afirman a donde viajo, la mayoría de los lugares, veo muchos hogares así, más del 80%. Es increíble. Y bueno, Jack fue a una conferencia, él vuelve a casa y hace algo. Bueno, se arrepiente. Sinceramente, porque tú eres una persona transparente. ¿Cierto? Cuando volvió a casa, él salió como un tirano y volvió a casa. Se disculpó por sus acciones. Ajá, así es. ¿Tú qué pensaste inicialmente? Sentí sospechas. Vamos, había visto a Jack decir lo siento antes, pero su lo siento era lo siento, pero si no hubieras hecho esto, yo no me comportaría así. O lo siento por esto, pero, ¿sabes? Siempre había una excusa unida a su arrepentimiento. Una justificación. Correcto, una justificación de por qué hizo lo que hizo. Esta vez llegó. Tricia, necesito hablar contigo. Su conducta era diferente. Era gentil, en serio. No había una dureza y yo sospechaba, ¿sabes? Esto va a cambiar en un minuto. Pero luego él entró y se humilló. Y tomó la responsabilidad. Y Jack nunca había hecho eso. Siempre fue, lo siento, pero si no hicieras... Esta vez fue, lo siento, Tricia. Me doy cuenta que te lastimé y herí. Y... Guarda ese pensamiento. ¿Seguro? Quiero saber exactamente qué dijo porque lo transformó. Quiero saber qué pasó con él. ¿Qué lo transformó? Porque una vez que fue transformado, Tricia fue transformada. Cuando ella fue transformada, su familia fue transformada. Volvemos. Ya sobre el amor del padre. Vuelve a casa y él totalmente asombra a su esposa y familia. Tricia, dime, ¿qué le pasó a Jack en esa conferencia? Bueno, en esa conferencia había un caballero de nombre Jack Winter que medía 1,72. Oró por Jack Frost, que medía 1,92, para recibir una revelación del amor del Padre. ¿Qué es eso? Y así Jack le preguntó, ¿a qué se refiere con una revelación del amor del Padre? Y le hizo una pregunta, ¿tu Padre terrenal te ha bendecido? Y Jack dijo, no, mi Padre terrenal nunca me ha expresado bendiciones. Y una bendición es simple, es decir, palabras de afirmación. Es decirle a tu hijo lo que desearías ver que pase en su vida. Es como una bendición, ¿entiendes? Bueno, verás, en el judaísmo Cierto. tenemos esa bendición, pero yo Exacto. tuve un problema. ¿Sabes cuál era mi problema? Mi padre me bendijo en hebreo, pero yo no hablaba ni una palabra, así que ni siquiera supe qué decía. Pero entonces, él fue bendecido. Ujú. Cuando llegó a casa,
¿De qué se arrepintió contigo? Jack nos hirió terriblemente, de igual forma que él fue herido. Él repitió en su vida, con su familia, las mismas cosas que experimentó en casa. Su mamá y papá eran alcohólicos, Jack se volvió un alcohólico y drogadicto. Y debido al dolor de su pasado, comenzó a herirnos, ¿sabes? Mi hijo mayor, Micah, es un joven asombroso, pero no podía hacer nada bien a los ojos de Jack. Y él siempre quería que nos desempeñáramos por un lugar de valor en su corazón. Pero nunca lo hacíamos bien y nunca nos sentimos amados y confirmados y aceptados porque, aunque tratábamos de hacerlo bien, nunca fue suficiente. ¿Cómo te sentiste como persona? Finalmente me rendí, ¿sabes? Estaba lista para decir, me cansé de este matrimonio. Yo no crecí en esa clase de hogar y en realidad pensé que mi esposo sería como mi papi, amoroso, amable y que me reafirmaría. Y estaba lista para rendirme. Sid, la atmósfera en la casa era totalmente diferente cuando Jack no estaba ahí a cuando él estaba en casa. Era tan duro cuando estaba en casa que los niños disfrutaban cuando se iba. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Tenías sospechas? ¿Cuánto tiempo te tomó decir, este es un cambio genuino? Y a los niños. Pues nunca lloró y ahora lloraba constantemente y siempre cuidaba a los niños. Y era tan humilde. Verás, en un conflicto o confusión que sus hijos, como mi hijo mayor, no podía verte a los ojos. No podía verte a los ojos porque temía que si veía a su papá a los ojos, él siempre lo rechazaría. Él siempre no sentiría ese punto de Trisha, amor. Con las personas que nos ven ahora, ¿cómo llegan las heridas? Bueno, las heridas vienen primero. Cuando alguien te expresa una maldición o no te valora, o solo no te afirman en tu vida, especialmente si son tus hijos, ¿entiendes? Y luego ese punto de herida causa que comencemos a pensar negativamente sobre la persona o constantemente piensen negativamente porque no tenemos buenos recuerdos de esa persona. Y luego eso nos lleva al punto donde el enemigo en realidad tiene acceso a ti. Porque si sigues pensando negativamente mucho tiempo sobre alguien, luego pasas al pecado y la desobediencia. Porque comienzas odio decir odiar porque mis hijos nunca odiaron a su papá, pero no podían pensar cosas positivas sobre su papá. Pero ¿sabes qué? Y estoy seguro de que observaste esto. Alguien tiene un padre que es alcohólico y dicen, lo odio lo que hace. Nunca seré así. Y eso que odian se vuelven. Sí, pero juzgan a esa persona con raíces de amargura. Una raíz de amargura es una emoción negativa y puedes tener buenas fortalezas y puedes decir... ¿Qué es una fortaleza? Bueno, una fortaleza es una muralla de pensamientos que continuamente repites una y otra vez hasta que finalmente se vuelve tu verdad o algo así, o es negativo. Puede ser una emoción negativa de cómo ves a alguien. Y construyes en eso, creas en eso. Pero hay buenas fortalezas. Puedes tener un padre alcohólico y puedes decir, ¿sabes qué? No quiero volverme así porque no quiero lastimar a mis hijos. Es una buena fortaleza, pero una fortaleza mala o una raíz de amargura es decir, te odio, me has lastimado, me has herido, y ya no lo honras y no puedes respetar a esa persona y comienzas a desobedecer a esa persona porque no puedes vivir bajo sus reglas y órdenes. Crea rebelión. Quiero que, cuando volvamos del comercial, quiero que me expliques cómo las personas pueden... Hay personas heridas que nos ven ahora. Dales unas claves. Bueno, creo que para Jack y para mí comenzó cuando Jack se humilló y tomó responsabilidad por su comportamiento. Tomó la responsabilidad y eso cambió el ambiente en el hogar. Y al ver a Jack vivir su vida, ves que no solo fue un mensaje que llevó a casa, comenzó a vivir la vida como un padre amoroso. Ya no teníamos que desempeñarnos, no teníamos que sentirnos aceptados, no teníamos que hacer nada para merecernos estar en ese lugar. Y así Jack brindó libertad al hogar y él lo trajo a la casa y después de arrepentirse conmigo individualmente, y esto fue después, él había hecho esto una vez antes, y él individualmente comenzó a vivir una vida de relación con cada hijo. Cada hijo es diferente y comenzó a amar a cada hijo incondicionalmente. Comenzó a bendecir a cada hijo, a expresar vida sobre cada hijo. ¿Qué fue lo que viste contigo? ¿Conmigo? ¿Qué viste? Sí, ¿qué hacía contigo?
De nuevo, antes siempre fui más como la esclava o como sea. Todo en mi vida era promueve a Jack, y lo que hizo diferente es que venía a casa y comenzaba a verme como importante. Mis deseos, mis necesidades. ¿Qué es lo que te hace feliz, Trisha? ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Cómo podemos vivir la vida siendo un equipo en vez de soy el líder, yo dirijo, ¿sabes? Y tienes poco valor, a menos que te necesite para algo. Muchos, si no es que todos, Sí. fuimos heridos, probablemente en la niñez. Cierto. Y muchos hemos bloqueado estas heridas y, como resultado, no podemos lidiar con ellas. Cierto. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Bueno, creo que debes posicionarte para recibir una revelación sobrenatural de Dios Padre. Porque es sobrenatural. Verás, la sanidad viene de dos formas. Primero, debemos estar dispuestos a identificar las heridas. Debemos estar dispuestos a decir, Dios Padre, veo este comportamiento en mi vida y mi comportamiento hiere a otras personas y en realidad quiero cambiar, pero necesito ayuda. Y luego, creo que Dios Padre comienza a poner personas en tu vida que te ayudarán. Pero nada pasa sin un avance sobrenatural de la presencia de Dios en esa situación. Si Dios no viene a esa situación con ayuda, estás acabado. Y así, esto es doble. Primero, reconocer que necesitas ayuda y estar dispuesto. Jack tuvo la humildad en él que nunca había antes. Estaba dispuesto a tomar responsabilidad por cómo hirió y lastimó a las personas en su vida. Y verás, tú pasaste de flor marchita. Una vez en tus pensamientos más locos pensaste que estaría sentada aquí donde Jack estuvo, hablando a las personas de todo el mundo alguna vez. No es algo que haya soñado, no. Siempre quise ser la señora de Ulysses Barney Frost el cuarto y la madre de sus hijos. Y eso era suficiente para mí. Pero ¿sabes qué? Jack nos dejó una base y un legado tan asombroso. Su sanidad no solo ha sanado los corazones de su familia, sino ha sanado al mundo. Y aún tenemos miles de personas que vienen regularmente a recibir una revelación del amor del Padre. ¿Qué es eso? Quiero experimentar la misma sanidad que sanó a su familia. ¿Cómo llego ahí? Y así me invitan a conferencias y voy por todo el mundo compartiendo mi experiencia. Pero ¿sabes qué? Lo que has compartido, creo que si lo tomas en serio y con la ayuda de Dios, es el principio. Es tarde para alguien, Trisha. Bueno, no lo creo. Esto nos pasó cuando estábamos en los 40 y tantos. Y tenemos personas que vienen todo el tiempo. Tenemos el testimonio de un joven que estaba en sus 50s. Pensó que no había esperanza, entró y salió de hospitales mentales toda su vida. Y sus padres a los 70 años obtuvieron una revelación. ¿Cómo brindas sanidad para tu relación? ¿Cómo sanas el corazón de los que más has herido? Y a los 70 años, sus padres tomaron responsabilidad de su hijo de 50 años. Y cómo lo habían herido y cómo lo habían abandonado a él. Todas las cosas que le hicieron. Y no solo brindó sanidad a su vida. Nunca estuvo en un hospital mental desde entonces. Verás, él revivió, está viviendo su destino, él vive su propósito y todo porque unos padres de 70 decidieron, voy a cambiar mi pensar. Y todo comenzó con Jack Frost. Sí. Recibiendo la bendición del Padre. ¿Puedo orar esa bendición para ti? Tal vez tu padre nunca oró esa bendición sobre ti. Oro en el nombre del Mesías de Israel, Yeshua, Jesús el ungido, para que experimentes el amor de Dios, que experimentes la presencia. Es lo mismo que en América la mujer piensa, bueno, me casaré y esa será mi solución y seré tal como dicen o muestran en Hollywood. ¿Qué edad tenías al casarte? 19 años. Muy bien, así que te casaste. Sí. Y en realidad fue peor que las golpizas que recibías en casa. Absolutamente. Y la única diferencia es que en ese tiempo creía que mi primer esposo hacía lo correcto como hombre musulmán. Él me disciplinaba para volverme una mejor mujer musulmana. ¿Le es permitido hacerlo de acuerdo con su libro sagrado? Absolutamente. Absolutamente. Solo por curiosidad, existe una frase en Sí. Estados Unidos usada seguido Sí. sobre el Islam. Es la que se nos ha vendido
como Es cierto. norteamericanos. El Islam es una religión de paz y amor. ¿Qué dice sobre eso? Bueno, quien diga eso tiene el espíritu del anticristo, porque esta es la falsa paz del anticristo. Y si hay algo de paz en el Islam, y quien lo diga necesita mostrarme un... en el mundo que tenga paz. Y es muy falso y una afirmación muy engañosa de que el Islam sea una religión pacífica. Muy bien, entonces, tuviste un matrimonio horriblemente abusivo y optaste por la educación. Estudiaste, estabas bien, obtuviste un buen trabajo y luego descubriste una forma de salir de Turquía para América, obtuviste un traslado, te divorciaste y entiendo que requirió un milagro. Tú viniste a América y viviste un estilo muy a lo loco. Y hay otro hombre que está involucrado en drogas, con el que te involucras, y él actuaba como loco contra ti. Era como si fueras un imán que atraía problemas hacia ti. Absolutamente, y creo durante este programa Dios hablará a muchas personas, tal vez hay un patrón en sus vidas y es un patrón de abuso, se sienten atorados y yo era una de esas personas, fui una víctima. Antes de Jesucristo, tenía este letrero en mi frente, ven y abusa de mí, ven y viólame. Y las personas, a los abusadores les atraen las víctimas. Entonces tuve otro matrimonio horrible, pero la parte buena de eso, tengo una hija de 20 años que es misionera y hace 2 meses guié a mi segundo esposo al Señor, gloriosamente. Muy bien, quiero llevarte. Obtuviste un buen trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, debido al abuso, porque hay un punto en el que ya no puedes más. Y debido a este abuso, aún teniendo a su hija, la vida no vale la pena. Ella iba a cometer suicidio. Ella va a trabajar y su jefe le dice, ¿y si no te preocupaba que al cometer suicidio tendrías problemas con Alá? Sí, pero pensé que Alá no estaba complacido conmigo y que me odiaba, así que no había forma de ganar su aprobación. Yo era un fracaso a mis ojos. Entonces, la mañana antes de ir a trabajar, cuando planeaste cometer suicidio, ¿qué sucedía en tu cabeza? Bueno, desperté y vi a mi hija. Ella tenía 2 años y medio y había una voz en mi cabeza diciéndome, cualquiera puede ser mejor madre. Y esa misma voz me decía que mi vida no valía la pena y normalmente hago así cuando el enemigo habla. Porque debemos reconocer la voz del enemigo y discernirla. Y en esa mañana solo escuchaba al enemigo y creía en esa mentira. Y la llevé a la guardería y comencé a planear mi suicidio. Muy bien, ¿y tú llegas a trabajar? ¿Qué pasó? Bueno, fui al baño a llorar porque mi pena era tan grande y comencé a tener un cierre con Dios. Y no sabía entonces con cuál Dios hablaba porque iba a estudios de la Biblia en ese tiempo. En el trabajo. Donde había cristianos y había un estudio bíblico. Sí, así que iba ahí para complacer a mi jefe, creyendo que eso me aseguraría mi trabajo. Excepto que me dijiste que escuchabas sobre una mujer con quien te relacionabas y que el enfoque de Jesús era muy diferente al enfoque de Alá. Dime sobre eso. Ese fue mi primer estudio bíblico de Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Cuando la aventaron a los pies de Jesús, ¿qué hacemos con ella? De acuerdo a la ley de Moisés, debemos apedrearla. Él no la condenó, sino que le dio otra oportunidad. Pero de acuerdo con la ley Sharia, ella debía ser apedreada hasta la muerte. Y eso perforó mi corazón. El amor de Cristo fue mi primer estudio bíblico. Pero volviendo al día que planeaba mi suicidio, yo dije que nunca podría ser cristiana, que ellos eran infieles y estaban destinados al infierno. Y como no era una buena musulmana, pensaba que Alá me había desheredado. Así que sería mejor para mí que solo me suicidara. Y sin siquiera pensar en las consecuencias, solo quería terminar mi pena.
Entonces fui al trabajo y fui al baño teniendo un cierre con Dios y comencé a preguntar, ¿por qué me odias tanto? ¿Por qué me abandonaste y me olvidaste? ¿Qué hice tan malo? Limpié mi cara, corrí a mi lugar. Mi jefe me llamó a su oficina y él dijo, te voy a decir algo que nunca he hecho antes en mi vida. Y dijo, sentí en mi espíritu que Jesús sabe lo que vas a hacer. Y debo decirte, Él me dice que te diga que no te abandonó ni te olvidó. Está contigo desde que naciste. Contigo. Y que Estaba contigo desde que naciste. cuando fuiste, Cuando te violaron. cuando te abusaron, estaba a tu lado. Cuando te patearon en el suelo como a un perro, estaba a tu lado. Cuando pusieron un cuchillo en tu garganta, estaba a tu lado. Él intercedió por ti para que un día voltearas a Él. Y ahora te pregunto, ¿quieres recibirlo como tu Señor y Salvador? Gracias, Padre. Bueno, ahora tienes el conflicto de estar en problemas con Alá, pero lo que sigue realmente te metería en problemas con Alá. ¿Qué hiciste? Bueno, en ese punto no pensaba nada porque Dios estaba en ese cuarto. Y por primera vez en mi vida experimenté la presencia de Dios y Él era real. No entendía la Trinidad. Yo no conocía la doctrina, pero sabía que Jesucristo era real y me abrazaba. ¿Y sabes algo? Su situación era imposible. Y adivina qué pasó. De la nada, un hombre te llama por teléfono y ¿qué te dice? Bueno, eso fue después de mi salvación. Estaba en ¿Cierto? quiebra y pasando por pruebas y un hombre llama y dice, mi nombre es tal y pude sentir autoridad en su voz. Por primera vez en mi vida sentí esa autoridad. Él dijo, hermana Isik, hemos orado por ti, hemos orado por tu salvación, alabado sea Dios. Y quiero invitarte el fin de semana a nuestra casa, mi esposa y yo. Y dijo, si vienes, vamos a bendecirte, pero te daremos un estudio bíblico sobre el Espíritu Santo. Y tú dijiste, ¿seguro? Yo necesitaba esperanza, necesitaba algo en mi vida y no acudía a una iglesia llena del Espíritu que creyera en milagros o algo así, pero había hambre en mí y quería creer en lo que él decía, pero dije, no tengo gasolina en mi carro, no puedo viajar por 5 horas a su casa. Y luego él dijo, sé que no tienes esa clase de fe, pero oraré por tu carro ahora mismo y lograrás llegar a mi casa. ¿Y? Y él continuó, dijo, si te quedas a mitad del camino, te prometo que iré a buscarte, pero sirvo a Dios, sé que no te quedarás atorada. Y dije, voy a mi carro ahora. Puse a mi hija, tenía casi 4 años en ese tiempo, entré en mi carro y dije en mi corazón, conduciré hasta que el carro se pare. Y comencé a conducir e hice 5 horas a su casa. ¿Tanque vacío? Vacío, completa y totalmente vacío. Llegas a su casa, ¿qué te dice? Bueno, en ese tiempo yo tenía un pie en la iglesia, el otro estaba en el mundo y yo no tenía un buen entrenamiento bíblico y tenía pecados en mi vida. Y en cuanto me vio, cayó al suelo y comenzó a orar en lenguas y nunca había oído lenguas en mi vida. Y todo lo que él decía llegaba a mí sin un acento, en turco perfecto, en mi lengua materna. Y él confesaba mis pecados a Dios. Él nombraba mis pecados uno por uno. Y ese hombre, yo estaba asombrada, estaba ahí viendo a este hombre americano de ojos azules alto hablando en turco perfecto. Y se levantó. Y él dijo, él me vio a los ojos, muy intenso, muy fuerte, y dijo, hermana, no sé qué dije, pero tú sabes qué dije. Toma a Dios seriamente.